que el Tribunal Constitucional ha declarado infundada la demanda de inconstitucionalidad contra la ley 31520, que justamente modificaba el Consejo Directivo de la SUNEDU. ¿Qué implica esto en términos un poco más sencillos para que podamos entender cuáles son las consecuencias de esta decisión del Tribunal Constitucional? Para eso vamos a conversar con Ricardo Cuenca, ex ministro de Educación. Señor Cuenca, bienvenido. Muy buenas tardes, Valerio, Omar, un gusto saludarlos. Muy bien, en principio, si nos podría, por favor, comentar y explicar cuáles son las implicancias de esta decisión del Tribunal Constitucional y cuáles son, digamos, también las consecuencias que podría tener esto. Bueno, primero hay que esperar, todavía no se tiene la resolución publicada del Tribunal Constitucional para saber efectivamente cuáles son los términos de sus argumentos respecto de esta decisión. Pero sí, todo parece indicar que es un triunfo de este grupo de 33 congresistas que no han estado ni siguen estando a favor de la reforma, y entonces a través de un atajo y una treta judicial lo que quieren es impedir que el amparo que presentó la SUNEDU para evitar que se vulnere la reforma quede sin efecto, y por lo tanto nuevamente se aplique la ley aprobada en el Congreso, con lo cual se debilita el Consejo Directivo de SUNEDU, pero además se retira la rectoría del Ministerio de Educación en términos de políticas universitarias. Es decir, ¿no? Y allí es donde está la gravedad, digamos. Es decir, señor Cuenca, esta decisión del Tribunal Constitucional lo que hace es vulnerar justamente la calidad universitaria que se ha venido construyendo en los últimos años al validar esta ley aprobada en el Congreso de la República. Efectivamente, lo que como muy bien usted lo ha dicho, Omar, tenemos muchos años de ir construyendo y aprendiendo a construir políticas públicas de calidad en el campo educativo, ¿no? Esta ley universitaria, aún cuando fue aprobada en el 2014, si uno mira atrás, tiene un proceso de discusión muy largo que empieza en el año 2001 y que por diversas razones no termina de consolidarse, sino es hasta el 2014. Entonces, se está vulnerando, creo yo, tres cosas, ¿no? Una primera es, y lo más importante, como usted lo ha dicho, es el principio básico de ofrecer calidad y que el Estado garantice a las familias y a los estudiantes que la oferta universitaria, es decir, que aquello que existe, cumple con condiciones básicas de calidad. Uno segundo, que tiene que ver con vulnerar la propia institucionalidad del sector, porque le retira al Ministerio de Educación una rectoría que ha permitido, por ejemplo, Omar, Valeria, que durante el año 2020 y 2021 el Ministerio de Educación haya destinado directamente dinero a las universidades públicas para que puedan montar sistemas de educación virtual durante la pandemia. Y lo tercero es que están desconociendo este proceso de formación de políticas públicas en educación que hemos tenido cada vez mejor, ¿no es cierto?, tratando de hacerlas cada vez más profesional, respondiendo a evidencias, tratando de argumentar. Para que quede bien clarito, con esta decisión que ha tomado el TC, que previamente tomó el Congreso de la República y que se pudo detener con una medida cautelar en el Poder Judicial, pero con esta decisión se abre la puerta para que nuevamente sigan operando las universidades Bamba, esas que operaban encima de unos chifas. Se abre la posibilidad totalmente, porque justamente lo que va a permitir es que otra vez la SUNEDU sea juez y parte, es decir, que las universidades vigilen lo que hacen sus propias universidades y por lo tanto funcionar como funcionó la ANR, que como ya sabemos, funcionó de la mejor manera. En su mensaje es clarísimo, ¿no, señor Cuenca? Que se puede, digamos, en los próximos congresos petardear lo que mencionaba Omar al inicio, ¿no? Esta ley universitaria que le costó muchísimos años. Sin duda, y además porque, fíjese Valeria, la ley universitaria ha sido asediada a los pocos meses que se aprobó en el 2014, ¿cierto? Tanto es así que llegó al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional sentenció que no se vulneraba la autonomía, y de ahí en adelante ha tenido unos asedios permanentes. La única diferencia es que hasta ahora el Ejecutivo hacía el contrapeso a los intereses que aparecían en el Congreso, y es por eso que se protegía la reforma. Sin embargo,
con el gobierno del Claro. expresidente Castillo, No es el y mejor ahora aliado. parece ser que por las declaraciones dadas por el ministro de Educación no va a haber esta protección a la reforma también. Ujú. Bueno, tremendo lo que nos cuenta y probablemente vamos a esperar lo que decida en letras un poco más pequeñas el Tribunal Constitucional, pero el panorama ya está bastante claro. Muchísimas gracias, señor Ricardo Cuenca, exministro de Educación. 1 de la tarde.